Mi tía Soledad apareció en la puerta como si ya lo hubiera decidido. Ni siquiera tocó, empujó. La puerta emitió ese sonido seco que atravesó el aire de la habitación. Y antes de que pudiera preguntar nada, dijo: Diego, destruiste a nuestra familia, y por fin puedo demostrarlo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El aire se enfrió. El silencio era tan pesado que oí mi propia respiración. Fallar. Levantó su celular como si fuera un arma. La grabación existe. Y sabes muy bien lo que hiciste. No lo sabía. O creía que no lo sabía. Pero allí, al mirarla a los ojos entrecerrados, una parte de mí comprendió que no era una acusación espontánea. Era un plan, bien ensayado, bien alimentado. Y yo estaba en el centro de todo. ¿Qué grabación, tía? Ella sonrió. Esa sonrisa dura y astuta que siempre significaba peligro. ¿Quieres fingir ahora? Delante de mí. Sus dedos aferraron el teléfono con fuerza. El clic de sus uñas sobre la funda resonó por la habitación como una advertencia. En ese momento, sentí un dolor agudo en el pecho. Una parte de mí lo sabía, eso estaba mal. Otra parte, ya tenía miedo de descubrir lo que tenía en sus manos. El objeto simbólico entró en la historia sin pedir permiso. Su teléfono celular. Lo que sea que había allí estaba a punto de convertirse en mi perdición. Debería haberme dado cuenta antes, pensé. La forma en que evitaba a mi madre. Los largos silencios al final de los almuerzos del domingo. La forma en que me miraba cuando pensaba que no estaba mirando. Pero ver a mi tía acusándome con tanta seguridad me dolió en un lugar que no sabía que todavía podía doler. No me iré hasta que lo admitas, dijo. La tenue luz de la habitación hacía que su rostro pareciera aún más duro. Hoy caerás. El silencio se hizo denso. El aire pareció congelarse entre nosotros. Y lo peor es que todavía no tenía idea de qué estaba pasando. La puerta del pasillo se abrió lentamente. Mi hermano Lucas apareció con el rostro algo perdido. ¿Lo que está sucediendo? Soledad lo miró como si fuera una pieza más del tablero de ajedrez. Pregúntale a tu hermano. Él lo sabe muy bien. Lucas se volvió hacia mí, y en esa mirada percibí el verdadero riesgo. Estaba a un paso de perder la confianza de la única persona que siempre había estado a mi lado. Tía, basta, lo intenté. Estás distorsionando algo. Enséñame esa grabación. Ella guardó su teléfono celular en su bolsillo. Solo se lo muestro a quienes merecen saberlo. Y tú, no lo mereces. El clic del bolsillo cerrando. La conversación fue más fuerte que una bofetada. El pasillo se volvió aún más silencioso. La casa olía a algo viejo, como a demasiado papel almacenado, y sentí un temblor en el estómago. De esos que te advierten que se avecina una verdad, pero no la que quieres oír. Si esto ya te ha hecho doler el corazón, continúa con la canalización. Necesito compartir el resto contigo. Sabes que hay algo aquí que no puedes oír a mitad de camino. Intenté respirar profundamente. La tensión era tan espesa que parecía un peso en el aire. Y por alguna razón, Soledad dio un paso atrás, analizando cada detalle de la habitación. Como si estuviera buscando algo. Algo que ella misma había puesto allí. ¿Crees que soy idiota?, dijo ella caminando lentamente. El sonido de los tacones golpeando el suelo resonó como un reloj de cuenta regresiva. Sé que alguien aquí se metió en lo que no debía. Y la grabación lo confirma todo. ¿Qué grabación?, insistí. Diego susurró, ladeando la cabeza como si quisiera que el cuchillo se acercara despacio. No debiste haber dicho lo que dijiste ese día. No debiste haber confiado en nadie. Sentí un hormigueo en la nuca. Porque realmente había dicho algo semanas antes, en una conversación sin sentido. O al menos pensé que no era importante. ¿Qué oíste?, pregunté. Suficiente para derribarte. El aire se volvió más tenso. Lucas dio un paso hacia un lado. Como si no supiera si debía defenderme o si ambos debíamos retirarnos. Y entonces vino la primera explosión. Soledad sacó algo de su bolsillo, unos auriculares. Sencillo, pequeño, discreto. Pero cuando me lo mostró, sentí un vuelco en el estómago. Esta es la prueba de que no vales nada, dijo. Voy a hacer que todo el mundo lo oiga. ¿Por qué haces esto?, pregunté casi sin voz. Ella sonrió de nuevo. Porque finalmente alguien abrió los ojos de la familia. El silencio volvió a pesar mucho. Debería haberme dado cuenta de eso. No. Se trataba de una grabación. Se trataba de quien puso esa grabación en sus manos. Y en ese instante, cuando la tenue luz iluminó la expresión satisfecha de mi tía, comprendí algo. Ella no era el cerebro. Ella era pura palabrería y ninguna acción. Alguien detrás de ella quería destruirme y estaba usando lo que yo decía. La forma en que lo decía, en mi contra. Pero lo peor estaba aún por venir. Su grabación no fue la única. Había otro. Uno que ni siquiera sabía que existía. Y este lo cambiaría todo.
El silencio después de que mi tía se fue no fue un silencio cualquiera. Fue una carga, una advertencia. Me sentí como si toda la casa contuviera la respiración conmigo. Lucas se quedó inmóvil en el pasillo, con la mano aún apoyada en el marco de la puerta, como si dudara entre mirarme o huir. La tenue luz amarilla le daba un aspecto pálido. Y por un instante sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Estuve a punto de perder a mi propio hermano. Diego, ¿de qué está hablando?, preguntó. Su voz no era áspera, sino asustada. Esto me dolió más que cualquier acusación de Soledad. No lo sé, respondí, pero la están manipulando. Lucas meneó la cabeza lentamente, como quien intenta armar un rompecabezas con piezas de 2 cajas diferentes. Ella mencionó una grabación. ¿Que dijiste algo? Intenso, cerré los ojos por un momento. Hablé, pero no de la manera que ella quiere que parezca. Un sonido resonó en el pasillo, el clic de la puerta principal al cerrarse de golpe. Ese sonido seco me atravesó. Alguien había manipulado la cerradura días antes. Debería haberme dado cuenta. Diego, ¿tu tía tendría el descaro de inventar algo así?, insistió Lucas. No tendría el valor por sí sola, respondí, pero con alguien que le dijera qué decir. Sí lo tendría. Dio medio paso atrás. ¿Quién haría eso? La pregunta quedó sin respuesta. Frágil. Peligroso. Respiré profundamente. El aire estaba frío. Como si hubieras abierto la ventana sin darte cuenta. Pero no lo había abierto. Y esa sensación de corriente de aire no era normal. Algo andaba mal allí. Me dirigí a la mesa de la sala, donde Soledad me miraba como si buscara algo. La mesa tenía un ligero olor a polvo viejo, pero ahora también había un olor metálico, como si alguien la hubiera tocado con prisa. Se me encogió el estómago. Había algo debajo del marco de la foto. Me levanté lentamente. Era una unidad USB plateado, pequeño, discreto. Los ojos de Lucas se abrieron de par en par. ¿Eso estaba allí antes? No respondí, ella lo puso ahí. El objeto simbólico había aparecido oficialmente, y supe entonces que no había sido olvidado. Había sido plantado. Lucas dio otro paso atrás. ¿Vas a abrir eso? Miré la unidad flash en la palma de mi mano. Parecía pesar más de lo que debía. Debería abrirlo, pensé, pero al mismo tiempo sabía que ese archivo podría ser el arma de quien quisiera derribarme, aún así. El miedo a no abrir era mayor que el miedo a abrir. Lo conecté al portátil. El clic del puerto USB cortó el silencio como una cuchilla. Un solo archivo. Nombre, ¿verdad? Observando con una expresión tensa. Pulsé el botón de reproducción. El sonido llegó áspero, lleno de silbidos. Más a voz, la voz era mía. Frase corta. Frase sacada de contexto. Una frase cortada a la mitad. Como si alguien hubiera eliminado la mitad de una conversación. Haría cualquier cosa para sacarla del camino. Lucas dio un paso atrás. Diego, eso no fue lo que dije, respondí rápidamente. Eso está cortado, pero es tu voz. El eco de la grabación pareció rebotar en las paredes de la habitación. El aire se volvió más frío. Podía oír mi corazón latiendo fuertemente dentro de mi cabeza. Conozco mi propia voz, dije, y nunca lo he dicho así. ¿Pero dijo algo parecido?, preguntó Lucas vacilante. Tragué saliva con fuerza. Sin dijo, pero no de mi tía, ni de mi familia. El silencio que siguió dolió. Lucas me miró como si estuviera tratando de decidir si podía creerme. Debería haberme dado cuenta antes, susurré. Alguien tenía la grabación completa, y alguien cortó exactamente la frase que, por sí sola, parecía una confesión. ¿Quién estaba contigo cuando dijiste eso?, preguntó Lucas. Para Andrea. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Andrea? ¿A tía primero? Ausente, se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Así que es ella. Está alimentando a Soledad. Tiene sentido. Ahora viven juntas. Un recuerdo regresó como una descarga eléctrica. Andrea. En la cocina, hace semanas, con el móvil boca abajo. Yo hablando de presión, de cansancio, de alguien que estaba destruyendo lo que yo estaba intentando reconstruir. Yo diciendo que haría cualquier cosa para sacar a esa persona del camino. Y ella estaba sonriendo. Esa sonrisa corta, seca y casi invisible. Estaba perdido. Y lo peor es que tenía exactamente el arma que necesitaba. Lucas respiró profundamente y dijo en voz baja, Diego, ¿qué quiere Andrea? Miré la unidad flash. Luego a la puerta. Luego a la ventana. El aire helado golpeó mi cara en respuesta. Quiere que mi tía me destruya, dijo. Pero no solo eso. Quiere que alguien más lo vea. Lucas frunció el ceño. ¿OMS? Los que siempre creyeron en ella. Él tembló. Mamá, ausente. Y sentí que el suelo se abría. La grabación en la unidad flash no solo tenía como objetivo atacarme. Tenía como objetivo alejarme completamente de mi familia.
El silencio se hizo pesado nuevamente. La luz en la habitación parecía más tenue, y algo dentro de mí finalmente se rompió, porque entendí lo que venía. La grabación que tenía mi tía en la mano. Esto no fue todo, era el otro, a completa. El que editó Andrea. El que lo mostraría todo, excepto la verdad, y luego, estaría acabado. Pensé que esto había terminado. Murmuré. Pero la verdad seguía en silencio, la noche cayó pesadamente, sin viento, sin sonido. Como si toda la calle se hubiera detenido a escuchar lo que sucedía dentro de esa casa. Lucas y yo estábamos frente a la laptop con la memoria USB aún conectada. Como una granada a punto de explotar. La grabación editada se repetía en mi cabeza, mi voz cortada, distorsionada, usada como un cuchillo. Haría cualquier cosa para sacarla del camino, cuanto más escuchaba. Más sentía que algo se rompía en mi interior. Debería haberme dado cuenta antes, pensé. Y la frase me dolió. Lucas caminaba de un lado a otro por la habitación como si le faltara el aire. Diego, esto es demasiado serio. La tía Soledad no bromea con estas cosas. El eco de sus pasos en el suelo parecía marcar el ritmo de mi ansiedad. Lo sé, respondí, y no es solo ella. Andrea ha estado involucrada en esto. Ha estado involucrada desde el principio. Se detuvo. Y se volvió hacia mí. ¿Por qué? ¿Qué gana ella? Respiré profundamente. El aire era frío, extraño. Como si alguien hubiera estado allí unos minutos antes. Ella siempre quiso tener el control. La familia siempre escuchó más a Andrea que a su propia madre. Y ahora, si caigo, ella ocupará el lugar que siempre quiso. El silencio se hizo denso. Se podía oír el crujido de la madera en la casa, como si las paredes tuvieran vida propia. Lucas se sentó a mi lado. Entonces necesitamos la grabación completa, la real. Intentar. ¿Y dónde está ella? Cerré los ojos. Me vino a la mente la imagen, Andrea en la cocina, el celular sobre la mesa, la pantalla hacia abajo, grabando sin que yo me diera cuenta. Ella lo tiene en su celular. Y su tía tiene la versión que ella envió. Lucas respiró profundamente. Tenso. Entonces estamos jodidos. Aún no. El sonido de una notificación resonó secamente por la habitación. Mi celular vibró sobre la mesa. Lo cogí. Mensaje desconocido. Si sigues metiendo mano donde no debes. La próxima grabación no será solo tu voz. Sentí argelar. Lucas se puso pálido. ¿Es ella? Sí, era Andrea. Su estilo siempre fue así, amenazas disfrazadas de fingida cortesía. Veneno con un toque de azúcar. La tenue luz de la habitación parpadeó. Solo un segundo, pero fue suficiente para que el aire se sintiera aún más pesado. Diego, murmuró Lucas. Está cerca. Su miedo rebotó en mí como un espejo. Yo también estaba escuchando algo. Pasos. Pasos lentos en el pasillo del edificio. Como si alguien estuviera escuchando detrás de la puerta. La presión emocional se intensificó. Era como si todo estuviera encajando demasiado rápido, pero de forma incorrecta. No voy a esperar a que me destruya la vida, murmuré. Vamos a ir allí. Los ojos de Lucas se abrieron de par en par. ¿En casa de Andrea? Ella no va a entregar la grabación voluntariamente. Así que vamos a tener que conseguirla. Dudo. ¿Y si hay alguien más ahí? Entonces descubrimos quién estaba detrás de todo. Agarré la unidad flash y la metí en mi bolsillo. Cuando cerré la puerta, el sonido del pestillo resonó en el pasillo como una advertencia. La luz del pasillo era tenue, casi sin vida, y a medida que descendíamos las escaleras, cada paso parecía empujar la tensión más cerca de la piel. Cuando llegamos al edificio de Andrea, algo me llamó la atención. Su puerta estaba entreabierta. Una pequeña grieta, pero suficiente para demostrar que algo andaba mal. Lucas me agarró el brazo. Espera. Le quedó la respiración atrapada en la garganta. El aire aquí es extraño. Así fue. Huele a perfume. Demasiado fuerte. El tipo que usaba Andrea cuando quería parecer que tenía el control. Empujé la puerta para abrirla lentamente. El sonido de la bisagra rompió el silencio, un gemido largo, casi dramático. Y poco a poco, la habitación apareció iluminada por una lámpara amarilla. Y luego vino el colapso emocional. Andrea estaba sentada en el sofá, propiedad, sosteniendo el teléfono. Celular, grabación, de nuevo. Has venido, dijo sin levantar la vista. La voz era demasiado tranquila. Demasiado frío. Demasiado ensayado. Tomar lo que es mío, respondí. Ella sonrió. No es tuyo. Es de la familia. Entonces, ¿por qué lo editaste? Ella levantó la cara y la luz amarilla hizo que sus ojos parecieran aún más duros. Porque siempre fuiste una molestia. Siempre. Mi tía te considera un santo. Mi madre también. Hasta Lucas creía en tu papel de buen hijo. Pero yo,
Siempre vi lo que eras. Lucas dio un paso adelante. Estás loco. Eres tú quien está destruyendo a la familia. Andrea se rió. Él se rió suavemente. Se rió como si supiera más de lo que decía. Lucas, no tienes idea de lo que esconde tu hermano. El silencio se cerró como una puerta cerrada. No está ocultando nada, dijo Lucas tenso. Ella inclinó la cabeza. La grabación que tiene Soledad. No es solo un corte. Es solo la primera parte. Sentí un escalofrío en la columna. ¿Cuál primera parte? Lovana. Escuchar, dijo. Porque ahí, todo sale a la luz. Ella presionó play en su teléfono celular. Y escuché mi propia voz, toda mi voz. Pero no la frase que recordaba, fue otra más. Uno que no sabía que había grabado. Sé quién conspira contra mí. Y cuando descubra el resto, alguien pagará. Lucas me miró con horror. Diego, ¿dijiste eso? Pasé mi mano por mi cara. Mi corazón latía con fuerza. Dije, pero no así, no en ese contexto. Andrea se puso de pie. El teléfono todavía está grabando. ¿De verdad crees que vas a sobrevivir a esta historia? Y fue allí, al ver el brillo de satisfacción en su rostro, que entendí el subbucle oculto. Andrea no solo quería derribarme, ella quería hacer espacio para alguien. Alguien más grande, más peligroso. ¿Quién está detrás de esto? Andrea, pregunté. Ella sonrió como si estuviera sosteniendo la verdad con placer. Ya lo descubrirás, pero no para mí. En ese momento, escuché un sonido que venía de la habitación. El sonido secó de una puerta cerrándose. Alguien más estaba dentro, y ese alguien tuvo la grabación final. El sonido de la puerta de la habitación no era fuerte, estaba seco, corto, necesario, y, aún así, cortó el aire como una cuchilla. Andrea no miró atrás. Eso me dijo más de lo que cualquier respuesta podría haber dicho. Ella lo sabías quién estaba dentro. Ella yo esperaba esa presencia. Y eso me apretó el pecho con una fuerza que no quería admitir. Debería haberme dado cuenta de eso antes. ¿Hay alguien más aquí? Susurró Lucas. Su voz salió débil, como si tuviera miedo de su propio eco. El aire en el apartamento era demasiado frío, demasiado pesado. Como si la tensión se hubiera convertido en temperatura. Andrea dio un paso atrás y el sonido de sus tacones hizo crujir la madera. Si has llegado hasta aquí, Diego, entonces estás listo para escuchar lo que realmente importa. La miré fijamente. ¿Quién está en la habitación? Ella sonrió. Esa sonrisa torcida, cansada y cruel. El único que supo cómo manipular a toda esta familia. Lucas tragó saliva con fuerza. Tío Ernesto, su me revolvió el estómago, porque su nombre llevaba consigo algo que siempre había evitado. Afrontar. Su presencia era una sombra, era control, era silencio forzado. Y de repente, todo tuvo sentido. Andrea no respondió. Pero su silencio hablaba por sí solo. La puerta del dormitorio se abrió lentamente. La tenue luz del interior atravesó la oscuridad de la habitación y la silueta apareció gradualmente. Primero el hombro, luego la cara. Entonces, el móvil en la mano. Tío Ernesto, el hombre que siempre mantuvo a su familia bajo control. El hombre que nunca dijo nada, pero se aseguró de que todos entendieran exactamente lo que tenían que hacer. Diego, dijo con esa voz profunda que parecía cargar con el peso de cada domingo que la familia pasaba junta. Complicaste lo que era simple. La respiración falló. ¿Qué grabación tienes? Levantó su teléfono celular. Muy sencillo. Tan mortal. Lo tengo todo. Cada palabra. Cada silencio. Cada vacilación tuya. Andrea solo editó la parte que necesitabas escuchar primero. Sentí que el mundo giraba un poco. El suelo bajo mis pies se sentía áspero, como si estuviera tratando de advertirme que corriera. ¿Pero huir de qué? ¿Por qué? Murmuré. La familia necesita orden, respondió, y tú siempre has sido el cabo suelto. Lucas explotó. ¿Lo tendiste tú? ¿Tu propio sobrino? Ernesto lo miró con esa mirada vacía y autoritaria. Yo arreglé lo que estaba mal. Ustedes dos nunca entendieron el verdadero problema de esta casa. El aire se sentía helado. Me dolía la piel. Sabía que, si no respiraba adecuadamente, me desplomaría allí mismo. Muéstrame la grabación completa, pedí. Non dijo, no estás listo. Esa frase me pareció una verdad antigua. La he escuchado toda mi vida, cada vez que me he atrevido a cuestionar algo. Andrea apretó el brazo de Ernesto como si fuera una extensión de él. Muéstramelo ahora. Murmuró, pero él no se rindió. Él quería el control, siempre quise hacerlo. Su teléfono celular brillaba en su mano, una luz blanca brillante que se reflejaba en el suelo. El objeto simbólico estaba allí, pulsando como una amenaza. ¿Vas a arruinar mi vida con una grabación de audio?, pregunté. Ernesto inclinó la cabeza. Yo no. Todo el silencio se hizo denso.
Debería haberme dado cuenta de esto antes. Él no solo quería culparme, él quería hacerme creer que yo era culpable. Diego, dijo Lucas acercándose. No dejes que haga eso. Necesitamos la grabación completa. Lo tendrás, respondió Ernesto, pero de la manera correcta. Cogió su móvil. Pero no para reproducir el audio, para grabar. Ese gesto, esa mano levantada, eso hizo que algo explotara dentro de mí. Di un paso. Y luego otra. Y cuando estaba a 1 metro de él, el aire entre nosotros se sentía como un campo eléctrico. Si pulsas ese botón, murmuré, estaré acabado para siempre. ¿Es eso lo que quieres? Él no parpadeó. Eso es lo que siempre ha sido necesario. El silencio estalló dentro de mí. Se me quedó la respiración atrapada en la garganta. El aire se volvió enrarecido. Y por un segundo pensé que me iba a caer. Fue entonces cuando Andrea habló. Muéstrale ahora, que lo oiga todo, que vea quién eres realmente. Antes de que Ernesto pudiera responder. Algo sucedió. El celular vibró. Una notificación. Soy una mujer. Cortante. Como si el destino hubiera entrado en la conversación. Miró la pantalla, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Andrea se acercó. ¿Qué fue? Dio medio paso atrás. El mensaje decía, yo también tengo una copia, en la esquina inferior de la pantalla. Un nombre. Un nombre que nos congeló a todos. Soledad, la misma tía. Que juró que me iba a destruir. El mismo que usaban Andrea y Ernesto. El mismo que había sido manipulado, pero de alguna manera decidió interpretar el papel que nunca esperaron. Sentí que llegaba el clic de la verdad, como una puerta que se abre sin previo aviso. ¿Soledad lo tiene todo? Pregunté. Andrea se puso pálida. Ernesto agarró con fuerza su teléfono celular. Lucas me miró como quien ve un incendio. El silencio se hizo tan frío que dolía. No debería tener eso, susurró. Ernesto, y lo entendí. Su plan tenía un punto débil. Un solo punto. Y ahora, este punto estaba a punto de convertirse en la gota que colmó el vaso. El nombre de Soledad en la pantalla del celular de Ernesto brillaba como una herida abierta. Sentí que el aire desaparecía por un momento. Ese aire frío que había estado conmigo desde el principio. Fue como si la casa se hubiera detenido a escuchar la respuesta. Andrea fue la primera en romper el silencio. Ella no puede tener eso. Dijiste que solo tú conservaste la copia sin procesar. Su voz, por primera vez, no sonó aguda. Ella estaba temblando, casi roto. Ernesto no respondió. Sus ojos pegados a la pantalla lo decían todo. Él estaba asustado. Miedo real. Miedo a perder el control por primera vez en la vida, mostrar pies. Mi voz salió baja, pero firme. Ya no intentaba defenderme. Quería la verdad toda. Antes de que alguien allí cayera en otra versión distorsionada. Ernesto levantó lentamente la cara. Y en ese movimiento lento vi algo en él que nunca había visto antes, desesperación. El teléfono volvió a vibrar. Otra advertencia. Otro golpe. Andrea tomó la delantera. Intentando recuperar el control, está fanfarroneando. Es la única explicación. Soledad ni siquiera entiende de grabaciones. Pero su frase quedó suspendida en el aire cuando el audio comenzó a reproducirse por sí solo, enviado por su tía a todos en el chat grupal familiar. La grabación original. Completo. Sin cortes. La voz era mía, pero por primera vez, en su totalidad, haría lo que fuera por quitármela de encima. Ni la tía. Ni la familia. Andrea. Porque está arruinando todo con estas manipulaciones. Y Ernesto lo sabe, mi corazón latió una vez. Fuertemente y luego otra. Pesado. Fue como si estuviera levantando un peso que había estado cargando durante semanas. Lucas dejó escapar un suspiro tembloroso. Entonces, nunca hablaste de tú. Tía, hablé de Andrea, respondí, y hablé de Ernesto. Me rodeaban. Andrea tropezó y dio un paso atrás. Esto es un montaje. Tiene que serlo. Su voz se quebró. Ernesto intentó decir algo. Pero la siguiente notificación mató cualquier posibilidad de defensa. Soledad envió la segunda grabación. Lo que nunca quiso que nadie escuchara. Comenzó con su voz, si se entera de todo. Perderemos el control. La familia le hace caso a él, no a mí. Siempre ha sido el bicho raro en mi tablero. Y luego, Andrea, así que es sencillo. Cortamos lo que importa. Transformamos lo que dijo. Su tía le cree. Su madre también. Él se lo cree. Nos quedamos. Cayó un silencio tan pesado que pareció derribar el suelo por sí solo. Andrea se llevó la mano a la boca. Yo no quería que esto llegara tan lejos. Ernesto apretó fuertemente su celular hasta que sus dedos se pusieron blancos. No debería haber salido de esa habitación. Lucas, con los ojos ardiendo. Los miró a ambos. Intentaste destruir a mi hermano. Solo para ganar poder dentro de la familia.
Ernesto intentó recuperar la autoridad, no entiendes lo que está en juego. Pero nadie respondió, porque en ese momento nadie le dio más espacio para gobernar. Andrea se desplomó en el sofá. Su fuerte perfume llenaba el aire, ahora mezclado con el amargo olor de las mentiras expuestas. Pensé que, si te quitaba del camino, todo sería más fácil, susurró. ¿Y tu tía? Pregunté. Ella creía lo que quería creer. Escuchó el sonido eco de un golpe en la puerta. Lucas fue allí. Se abrió lentamente. Era Soledad. Sus ojos, siempre tan duros, estaban rojos y hinchados. Pero ella no parecía furiosa. Ella parecía cansada. Cansado de ser utilizado. Diego, lo escuché todo. Dijo, la voz se quebró a mitad de camino. Ernesto siempre me decía qué creer. Andrea siempre me decía quién era el problema. Y yo, te perseguí porque era más fácil que admitir que me estaban manipulando. El peso que llevaba era evidente en su voz. Debí haberte escuchado. Debería haber escuchado a mi hermana. Y ellos no. La habitación quedó en silencio. Pero era un tipo de silencio diferente. Un silencio de decadencia. Reconocimiento. Vergonzoso. Su respiración temblaba. Perdona a esa vieja estúpida. Si puedes. Miré a Lucas. Él me miró. Y en ese momento sentí que algo dentro de mí se calmaba, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque, finalmente, tenía sentido. No quiero que nadie pague esto solo. Murmuré. Pero quiero que la verdad quede clara. Para siempre. Ernesto intentó dar un paso adelante. Puede explicarlo, ya basta, interrumpí. Esas palabras salieron duras. Firme. Como si hubiera nacido de un lugar que nunca antes me había atrevido a tocar. Andrea bajó la cara. Ernesto bajó la mirada. Soledad respiraba temblando. Como si finalmente hubiera abandonado una vida de obediencia ciega. La verdad finalmente estaba allí. Duro. Sin cortes. No requiere montaje. Tomé el celular de Ernesto. Lo miré con atención y le dije, la justicia emocional. Empieza ahora. Borré la grabación editada. El que destruyó mi paz. El que casi destruyó mi vida. Me quedé solo con el auténtico. Prueba. El que lo mostró todo y a todos. En ese momento sentí que algo dentro de mí se liberaba. Fue como si se hubiera abierto una puerta invisible. Soledad. Vamos a casa, dije. Ella asintió. Con discretas lágrimas en los ojos. Lucas puso su brazo alrededor de mi hombro. Y cuando salimos del apartamento de Andrea, sentí que el aire en el pasillo finalmente estaba cálido, respirable, limpio. Quizás todavía quedaban heridas, quizás todavía quedaban conversaciones difíciles por delante, pero la verdad estaba viva y nadie más iba a silenciarla. Si esta verdad te resonó, sigue el canal. El siguiente será aún más profundo.